Estimada comunidad, maestros por la inclusión, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Paola Barreto, hago parte de la Fundación Sal Larga Concha y es un gusto estar en este espacio con ustedes, en este ciclo de webinars que, como han visto, se llama Mi Experiencia Cuenta 2024. Durante los próximos jueves y hoy vamos a estar conociendo unas experiencias significativas que fueron seleccionadas, que fueron ganadoras durante el marco de esta convocatoria. De verdad, para mí es un gusto poder presentar este espacio el día de hoy con cuatro expertos que ya vamos a ir conociendo, que son los maestros y maestras que están en el aula, en las instituciones educativas, con todos nuestros estudiantes. Mi experiencia cuenta 2024 es una estrategia que ha venido liderando la Fundación Saldarriaga Concha y con ella ha buscado identificar y reconocer, pero por supuesto divulgar todas las experiencias significativas pedagógicas, administrativas que desarrollan los maestros, las maestras, los directivos docentes, orientadores, docentes de apoyo pedagógico en las diferentes instituciones educativas del país. Y con ello, pues también identificar cómo están adelantando las prácticas inclusivas para promover y garantizar el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Durante este año, en el mes de marzo, abril, hicimos esta convocatoria y es un gusto poder decir que participaron 110 experiencias de 23 departamentos y 59 municipios y ciudades de nuestro país, lo cual nos permitió ver todo el avance que estamos teniendo en nuestro país, las apuestas, los retos, todo lo que ha significado atender a la población con discapacidad, la maravilla que ha significado la educación inclusiva en los diferentes territorios rurales, urbanos y demás. Hoy particularmente vamos entonces a empezar con esta alegría de poder conocer las 17 experiencias que fueron seleccionadas, no sin antes darle el agradecimiento, el reconocimiento a los 110 maestros y maestras que participaron durante esta convocatoria, a todos los maestros y maestras del país, que sabemos que todos los días estamos en este ejercicio pedagógico, administrativo, innovador, para dar respuesta a la diversidad que se presenta en nuestras aulas. Para no correrme tanto en el tiempo y darle de verdad el espacio a quienes van a estar hoy, vamos a dar inicio con un webinar, un conversatorio que hemos titulado ¿Cómo promover prácticas socioemocionales en el marco de la educación inclusiva? Ya vamos a ver con nuestros expertos, que son los maestros y las maestras seleccionados en esta convocatoria y particularmente en esta categoría, qué acciones estamos adelantando. Para ello, entonces, vamos a tener a cuatro super invitados, como ya he dicho, la maestra Ingrid Mazo de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria, la maestra Luz Estela Valencia de la institución educativa Santa Rita, el maestro Eder Rubén Portillo del Colegio de la Bici y la maestra Saray Guevara del Colegio Gloria Valencia de Castaño. Quien va a moderar este espacio, quien nos va a acompañar en este espacio, es Camila Castellanos, también hace parte del equipo de la Fundación San Larga Concha, y en este momento le doy la palabra para que sea ella quien dirija, quien modere y por supuesto quien dé la gran bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Camila, bienvenida a este espacio de Mi Experiencia Cuenta. Paola, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas quienes nos acompañan en nuestro primer webinar de la socialización de estas experiencias. Es un gusto para mí poder moderar grandes experiencias innovadoras que traen hoy estos cuatro maestros asociadas a lo que es las habilidades socioemocionales. Para ello, lo que vamos a hacer es tener unas preguntas que nos van a permitir, por un lado, conocer las experiencias, pero también ir generando como esos puntos clave y de ancla cuando hablamos del aprendizaje socioemocional en el aula y hablamos de educación inclusiva. Entonces, quiero que arranquemos de una vez, Paola, con esa primera pregunta que nos convoca hoy a la conversación y es, ¿cómo han visto que la promoción de estas habilidades socioemocionales impacta la convivencia y el ambiente en el aula o la institución educativa? Y para ello quiero puntualmente invitar a dos profes a que me ayuden a responder esta pregunta. La primera es la profesora Ingrid, que nos cuente a través de la experiencia de Puentes de Resiliencia qué podemos decir al respecto. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Ingrid Alejandra Mazo, soy la gestora de inclusión de la institución educativa Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria, pertenezco al proyecto Caldas Caminas de la Inclusión, un proyecto que ha liderado la educación inclusiva por más de 19 años en el departamento de Caldas. En este caso estamos promoviendo la socialización de esta experiencia que fue totalmente gratificante, fue dirigida a estudiantes de transición a 11 y a familias de toda la comunidad educativa, incluyendo también a nuestros docentes y directivos docentes. Es muy importante que
sepamos que para verdaderamente impactar la convivencia y los entornos de aprendizaje y los entornos conductuales de nuestros estudiantes, es muy importante que se puedan promover estas habilidades socioemocionales y Puentes de Resiliencia, Construyendo Camino de la Diversidad, propone que esa validación se realice desde esa identificación de emociones por medio de una manera asertiva que ayuda a actuar en pro de ellas dentro del entorno. Si el estudiante reconoce lo que siente, reconoce lo que puede sentir, el otro estudiante puede actuar en pro de ello y puede mejorar así no solamente la convivencia, sino su conducta en cada uno de los entornos en los cuales se encuentra, ¿cierto? Entonces, la validación es una de las principales estrategias que esta experiencia trae para que se pueda realizar una verdadera promoción de habilidades socioemocionales, para que haya un impacto en el ambiente y la convivencia, no solamente de la institución educativa, sino también del entorno familiar, del entorno social y del entorno personal de cada uno de nuestros estudiantes y de nuestras familias. Entonces, validar esas emociones ayuda a crear habilidades como lo son la empatía y la toma de perspectiva, en donde no solamente podemos crear culturas inclusivas, sino que ayudamos a promover el respeto y la aceptación de la diferencia desde las formas de actuar, pensar, expresar y aprender. Cuando nosotros reconocemos nuestras propias emociones, reconocemos las de los demás, sabemos e identificamos la diversidad que existe en cada uno de nuestras formas de actuar, de nuestras formas de pensar, de expresar y aprender. Por tanto, las aceptamos, las validamos, las respetamos y convivimos con ellas en muchos entornos. Es uno de los principios más fundamentales que nuestra institución educativa y el proyecto Caldas Caminas de la Inclusión tiene para partir de un aprendizaje significativo y poder aceptar esa diferencia que nosotros tenemos como seres humanos. La naturaleza humana trae en sí su diversidad y por tanto es a esa inclusión que nosotros le queremos aceptar, a crear unas políticas, unas prácticas y unas culturas que sean verdaderamente visibles en los entornos educativos y que puedan llevarse a ambientes pedagógicos externos en donde nuestros estudiantes demuestren la preparación y el impacto que se han tenido a través de diferentes experiencias. Por tanto, es uno de las principales impactos que hemos tenido en nuestra institución educativa para la convivencia y el ambiente escolar. Muchas gracias, Ingrid. Ahora quiero invitar al profe Eder a que nos cuente impacto en salud y habilidades socioemocionales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eder Portillo, orientador del Colegio de la Bici, ubicado en la localidad de Bosa, acá en Bogotá. Bueno, con respecto a la pregunta que planteas, desde nuestra experiencia en el Colegio de la Bici podemos destacar varios aspectos. Primero, nuestra experiencia es de nivel institucional y está dirigida a todos los estudiantes, tanto con y sin discapacidad, de todos los niveles, tanto primera infancia, primaria y secundaria, ¿no? Eh, una de las como principales habilidades que desde lo socioemocional hemos visto que se ha podido fortalecer es la comunicación, así como el trabajo en equipo y la conformación de redes de apoyo. Asimismo, hemos visto cierto impacto en cuanto a la disminución de problemáticas de convivencia. También, en cuanto a la convivencia, hemos visto que el trabajo desde lo socioemocional permite a todos los estudiantes abordar los conflictos de manera más asertiva y desde la prevención. Nosotros acá en la institución, desde que inició en el año 2020, hemos procurado por implementar el modelo de la justicia escolar restaurativa para abordar los diferentes conflictos o situaciones de convivencia que se han presentado. Entonces, dentro de ese modelo es muy importante precisamente el poner en práctica todo lo que tiene que ver con habilidades socioemocionales, ¿no? La asertividad, el manejo adecuado de los conflictos, el ponerse en el lugar del otro. Y eso también ha contribuido a que las situaciones de convivencia sean abordadas no desde lo punitivo, no desde el castigo como generalmente se ha venido haciendo, sino más desde ese enfoque como de restauración, de conciliación y de abordaje desde el diálogo. Asimismo, hemos visto desde nuestra experiencia que hay un cierto reconocimiento o bastante reconocimiento y aceptación de la diferencia y de la diversidad en general, ¿no? Y específicamente en cuanto a los estudiantes con discapacidad, pues vemos que todos los docentes en general, la gran parte o la mayoría de los estudiantes de la institución tienen ya como desarrollado ese sentido de respeto por la diferencia y la diversidad, y eso hace parte también como fundamental de uno de los ejes
en los cuales se basa el proyecto educativo del Colegio de la Bici. Al igual que lo que te acabo de comentar, también hemos visto el fortalecimiento del sentido de pertenencia a una comunidad. Entonces, en nuestra institución, por lo general, los estudiantes les gusta pues estar en el colegio y se sienten apoyados a través de sus docentes, del equipo de orientación, de los directivos y han desarrollado ese sentido de comunidad. Gracias, Eder. Yo creo que también va a ser importante poder escuchar a la profe Luz Estela y a la profe Saray en relación a esta pregunta. Entonces, profe Luz Estela, por favor, cuéntenos. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Soy docente de Pensilvania Caldas, al oriente del departamento, y trabajo en una escuela, en un colegio rural con una modalidad multigrado, ¿cierto? Una posprimaria con estudiantes de sexto a noveno. Y mi experiencia, siento, expreso y actúo acertadamente, pues también impacta a las 23 familias que rodean a nuestros estudiantes. Dentro de la pregunta de cómo la promoción de habilidades ciertos socioemocionales impacta la convivencia, para mí es muy gratificante decir que somos un colegio pequeño donde nos vemos necesariamente obligados a estar relacionados estudiantes de sexto a noveno, como lo dije ahora, pero también en convivencia con los más pequeños, porque tenemos desde preescolar hasta quinto. Y cómo esa relación que se da entre los estudiantes grandes con los pequeños es una relación afable, es una relación de amistades, una relación de cordialidad, respetando precisamente esas edades, ¿cierto? Esas diferencias que pueden existir entre ellos. Entonces, ha sido muy impactante en la medida que los estudiantes grandes acogen con mucho cariño y con mucho amor a los más pequeños y los incluyen por necesidad dentro de todas nuestras actividades, pero al mismo tiempo con gusto. Entonces vamos a organizar una actividad de gobierno estudiantil y los chicos grandes no tienen ningún inconveniente en poner de líder de uno de nuestros comités a uno de los más pequeños, porque saben que van a contar con el apoyo de ellos. Es ese respeto precisamente a todas las diferencias. Son alrededor de 35, 40 estudiantes donde todos nos vemos día a día de manera constante y precisa, ¿cierto? Nos estamos viendo el rostro todos los días y sabemos diferenciar y respetar esas individualidades de cada uno de nuestros estudiantes. Los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad se sienten líderes, se sienten activos dentro del proceso y los demás compañeros con completa aceptación y respeto hacia ellos, también asumen las decisiones que como líderes ellos pueden tomar. Y además de la motivación constante que los estudiantes tienen por cada una de las estrategias que planteamos dentro del proyecto. Son estrategias que las retroalimentan, son estrategias que las viven, que las sienten, que desean continuar con ellas. Entonces, siento que de esta manera se impacta positivamente la convivencia dentro de mi institución. Muchas gracias. Gracias, profe Luz Estela. Y ahora la profe Saray, denos el gusto de cerrar esta primera pregunta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Araí Guevara. Soy docente de apoyo del Colegio Gloria Valencia de Castaño en la localidad de San Cristóbal. Y bueno, nuestra propuesta se desarrolla o es pensada en nuestros estudiantes y en la comunidad educativa en general. Y vemos que ha impactado positivamente en los estudiantes con discapacidad y en en la comunidad educativa, porque desde nuestra filosofía del buen vivir hace que participemos desde los círculos de la palabra. Estos círculos nos brindan un espacio donde nos pueden dar a conocer sus diferentes sentires, fomentando la creación de redes de apoyo para alcanzar ese buen vivir al que apuntamos nosotros. Cada una de las personas que participa en el proceso ha manifestado pues tener una experiencia significativa, ya que desde los diferentes espacios se rescata ese ejercicio de la escucha activa, de sentarse en el círculo, de estar frente al otro, de mirarse como iguales y valorar su palabra. Y es importante porque desde la propuesta hemos visto que se promueve la participación, a la reflexión y a esa construcción de comunidad que queremos. La transformación desde los diferentes pensamientos nos ha llevado a ver la importancia de desaprender un poco de la educación tradicional
para no educar desde la nota, ni de la competencia, sino por el contrario, desde aquellas habilidades y aquellos talentos que cada uno de nuestros estudiantes tiene, reconociendo sus diferentes ritmos de aprendizaje. Muchas gracias a los cuatro profes. Aquí yo creo que es importante cerrar esta pregunta reconociendo el papel fundamental que tienen las habilidades socioemocionales en dos niveles hasta ahora en lo que llevamos del webinar. Por un lado, en esa ganancia de la competencia individual, donde yo logro reconocer, regular mis emociones, nominarlas, trabajar con ellas, pero también en un segundo nivel más relacional, ¿no? Cómo entonces me comunico con el otro, cómo tengo habilidades de comunicación, de escucha, empáticas, compasivas, como todo ello entonces promueve escenarios de cultura ciudadana mucho más adecuada y cuidadosa o cuidadora de quienes habitan, en este caso, las instituciones educativas. Yo creo que de lo que nos podemos ir llevando y recogiendo de acá es que justamente esa construcción y ese trabajo por la habilidad socioemocional promueve una práctica inclusiva del escenario educativo. Quiero que ahora nos movamos a la siguiente pregunta, a ver qué más vamos consolidando de eso que ustedes han venido trabajando. Y esta pregunta es, ¿cómo se involucra la comunidad educativa? Y por comunidad educativa entendemos a las familias, a los directivos, a los docentes, a los estudiantes, a los administrativos en ese desarrollo de la competencia socioemocional. Bueno, en este caso es de la competencia del estudiante, pero incluso estudiantes promoviendo la competencia socioemocional de otros estudiantes. Entonces, profe, por favor, adelante, Ingrid. Bueno, es muy importante que reconozcamos el papel tan fundamental, tan fundamental que tiene la colectividad cuando hablamos de una experiencia significativa y cuando hablamos de un aprendizaje significativo, ¿cierto? Cuando nosotros queremos promover un objetivo común, no lo podemos hacer desligando otras comunidades, otras articulaciones que son tan fundamentales para los estudiantes como lo son los padres y docentes. En este caso, Puentes de Resiliencia Construyendo Caminos de la Diversidad tuvo en cuenta no solamente a la comunidad estudiantil, sino también a nuestras familias y a nuestra comunidad docente y directivos, quienes deben realizar un trabajo tan armónico que permita que a su vez en cada una de sus tareas, en cada uno de sus campos, se esté hablando el mismo idioma y se estén trabajando las mismas habilidades. Cuando hablamos de validar, no solamente se valida en la clase de ética y valores, sino que también estamos validando una emoción, una expresión, una forma de aprender en la clase de matemáticas. Entonces, cada uno de nosotros como docentes, como gestores, como padres, debemos identificar cómo podemos realizar ese trabajo interdisciplinar en el cual estamos creando un ambiente y una cultura inclusiva que permita crear estrategias para que nuestros estudiantes se sientan cómodos, primordialmente se sientan validados y que sientan que están construyendo esas habilidades empáticas y de tomas de perspectiva que les permitan no solamente mostrar su aprendizaje en X o Y clase o X o Y materia, sino que se pueda hacer de manera transversal en la vida, ¿cierto? En cada una de sus habilidades y funciones. Hablamos de unas estrategias de afrontamiento para las familias en donde no solamente trabajamos de qué son las emociones, cómo identificarlas, sino también cómo romper ese lazo que nosotros desde la crianza estamos teniendo. También hablamos de unas formas de identificar esas emociones en sí mismo y en los demás, en donde, digamos, reconocemos no solamente lo que a mí me afecta, sino también que me estoy dando cuenta de lo que al otro no le gusta y desde dónde va el límite del respeto, y lo cual estoy promoviendo esa convivencia. Y eso parte también de las familias y en la crianza. También es importante identificar cuándo se puede reconocer que las cosas no salen como quiero, las cosas no son como quiero, donde puedo naturalizar la dificultad, la limitación, porque es más normal de lo que muchos de nosotros pensamos. Entonces, esta creación de un ambiente de resiliencia parte de ahí, ¿cierto? Donde normalicemos la dificultad, normalicemos la limitación, ¿cierto? Nosotros no todos los días tenemos todos las herramientas para realizar cualquier proyecto, entonces digamos que nuestros estudiantes deben partir de esa idea. También es importante que se pueda identificar cuando las dificultades provienen de factores emocionales, porque en este caso estamos bloqueando ciertos factores de aprendizaje de manera emocional que no los podemos quitar de otra manera. Entonces, no podemos hablar de una discapacidad cuando también el entorno es limitante, cuando el entorno no permite que haya un ajuste, cuando el entorno no permite que haya una armoniosidad en el aprendizaje de X o Y estudiante. Por tanto, debe haber un trabajo colectivo
inclusivo, en donde nuestros docentes, a partir de estrategias que puedan aplicar de manera plurisensorial, nuestros padres que puedan asistir a esas escuelas de padres, asesorías personalizadas, a la asignación de planes caseros, y nuestros estudiantes a partir de estrategias pedagógicas puedan crear esos ambientes inclusivos y esos ambientes en los cuales nosotros estamos creando no solamente un entorno de aprendizaje, sino un entorno de conducta y convivencia apropiados para que puedan actuar en torno a sus habilidades y a sus intereses, no solamente en el colegio, sino también en sus familias, en sus entornos sociales, en sus entornos personales y de ahí en adelante en cualquier parte de su vida y en cualquier espacio de su vida. Gracias, Ingrid. Eder, ¿cómo aportamos desde la comunidad educativa? Bueno, en el caso del Colegio de la Bici, quisiera destacar que dentro de las diferentes estrategias, actividades que realizamos para trabajar los aspectos socioemocionales, en nuestra institución hay una estrategia que se destaca, que es muy fuerte, y es la estrategia STEAM+H. Esa estrategia es implementada por los docentes, por el equipo docente del Colegio de la Bici. Y nosotros desde el Departamento de Orientación e Inclusión apoyamos tanto el desarrollo de esa estrategia STEAM+H como los procesos de las demás asignaturas. Pero en nuestro caso, la estrategia STEAM+H, que está basada en el desarrollo de proyectos y del fortalecimiento del trabajo en equipo y del aprendizaje colaborativo, es muy importante porque es ahí donde los docentes nos sirven como de puente o de como el primer paso para identificar cuáles son los estudiantes que requieren o los cursos o el grupo de estudiantes que requiera hacer una intervención desde lo socioemocional. Entonces ellos en el desarrollo de sus clases y de esta estrategia STEAM+H, cuando están con los estudiantes, ellos son los que inicialmente identifican, ¿no? Las problemáticas, los estudiantes que pueden estar necesitando algún tipo de orientación y nos comunican, nos remiten, nos contextualizan al Departamento de Orientación e Inclusión y ahí nosotros iniciamos un abordaje. También se ha involucrado a la comunidad educativa de los directivos, que también están muy pendientes de los procesos académicos, de esta estrategia STEAM+H y pues de todas las actividades que se desarrollan en la institución. Asimismo, tratamos de involucrar a las familias, ¿no? Las familias son como muy importantes para nosotros, las escuelas de familias y también los abordajes individuales que hacemos en el caso de los estudiantes con discapacidad. Pues tratamos de hacerlos siempre de la mano entre la docente de apoyo pedagógico y los orientadores escolares, los y las orientadoras escolares. También en nuestra institución es muy abierta a realizar alianzas con otros, digamos, entes o instituciones externas que nos pueden apoyar en el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. Entonces nosotros, pues por lo general, tratamos de abrir espacios con entidades como la Secretaría de Salud, diferentes, digamos, empresas y pues entidades públicas que quieren trabajar acá con la población y nosotros tratamos de brindarles ese espacio, ¿no? La Oficina de Convivencia de la Secretaría de Educación también siempre está como muy presente acá y contamos siempre con el apoyo de ellos en el abordaje de diferentes casos. Y los seguimientos individuales a los estudiantes con discapacidad de sus familias, como le había comentado, ¿no? Entonces, pues en nuestra institución siempre tratamos de en la medida de lo posible, que todos los miembros de la comunidad educativa hagan un aporte de alguna manera a la formación integral de todos los estudiantes y en este caso, en cuanto a la socioemocional, pues contamos inicialmente siempre en primer lugar con los docentes, quienes están pues pendientes de identificar esos casos en los que se requiere ese apoyo socioemocional y posteriormente pues ya lo abordamos desde el Departamento de Orientación e Inclusión. Gracias, Eder. ¿Cómo lo hace la experiencia Siento, Expreso y Actúo? Muy bien, entonces desde mi experiencia, siento que es vital y primordial el involucrar definitivamente a las familias, ¿cierto?
Estamos en un área rural y estamos hablando de habilidades, de competencias y de emociones, un tema que es bastante sensible para nuestras comunidades rurales porque la mayoría de ellos tienen un grado de escolaridad muy bajo, ¿cierto? Entonces, en muchos de los casos de las actividades o de las emociones que los muchachos representan, para muchos papás simplemente es la expresión de una rabieta, de un capricho, de una mala conducta, por llamarlo de alguna manera. Ha sido muy positivo el involucrar a las familias y que ellos conozcan la experiencia, que conozcan las estrategias que maneja la experiencia y que participen de esas experiencias. Entonces, por ejemplo, con ellos ha sido muy llamativo el hecho de que envíen evidencias de ese trabajo. Entonces realizamos el baile de la felicidad. Ah, bueno, es que vamos a utilizar la música que a nosotros nos gusta. Entonces un papá dijo, es que a nosotros nos gusta la carranga. Perfecto, desde la carranga vamos a montar el baile de la felicidad. Es que no sabemos bailar, no, es que no se trata de un concurso de baile, se trata de la expresión de una emoción a través de un baile. Y cómo ellos involucran y mandan en la evidencia, pero profe, no nos vayan a gozar mucho, no, tranquilos, no va a pasar nada, es el hecho de poder compartir. Entonces ellos se hacen conocedores de estas experiencias, de estas estrategias, perdón, y al enviar las evidencias y al participar de ellas, pues es la manera como ellos se involucran. La otra es haciendo la réplica con mis docentes y con mis compañeros de las distintas sedes. Nosotros somos 7 sedes, somos un colegio pequeño, pero ya tenemos la oportunidad de socializar y de hacer réplicas de las experiencias. Muy importante a través de la transversalidad desde las áreas, desde las estrategias que tengo, entonces el docente de tecnología, entonces me apoya de allí, allí hacemos el álbum de la felicidad a través de los elementos tecnológicos. Entonces, toda esta transversalidad permite que las experiencias pues permeen como todas las áreas. Y también un instrumento muy importante que me permite tener involucrada a la comunidad, a padres, estudiantes y docentes, pues son los formatos de evaluación y retroalimentación que hacemos para poder garantizar que nuestra experiencia pues pueda teniendo éxito en lo que se plantea. Gracias, profe. Sara, ¿y cómo haces tú desde la experiencia el involucramiento de la comunidad educativa? Bueno, nuestra comunidad educativa se involucra desde los encuentros grupales que le permiten a los estudiantes, a los padres y demás, tener un acercamiento de los, principalmente de los tres objetivos de nuestra filosofía, que es el buen vivir. Entonces, hay esa sostenibilidad biocéntrica que es la vida como el centro de todo, cómo ellos entienden la vida como el centro de todo, cómo hay esa equidad social cuando me siento frente al otro y lo reconozco, y cómo puedo sentirme yo desde la satisfacción personal cuando estoy con los otros. También trabajamos talleres de concientización sobre el tejido porque es allí donde se reflejan esas formas en las que puedo comunicarme. A veces pensamos que la palabra es lo más importante y olvidamos que hay otras formas en las que puedo comunicarme. Y trabajamos mucho acerca sobre el tejido y siempre evocando a nuestros indígenas que dicen que el tejido es la filosofía cosm- cosmogónica donde se reflejan esos sentires, esos pensares y donde hace la comunidad. Y también algo que hace parte de nuestra filosofía son estos círculos de la palabra, donde fortalecemos esas competencias socioemocionales, sobre todo en nuestros estudiantes con discapacidad, donde fortalecemos esa comunicación asertiva mediante diferentes formas de comunicar, ya sea la comunicación alternativa o aumentativa o sobre el mismo, la misma lengua de señas. Y es allí donde pues permitimos que la comunidad se involucre en esta propuesta. Gracias, profe. Es claro a partir de las 4 experiencias cómo las habilidades socioemocionales no ocurren en el vacío, ¿no? Ocurren en un contexto y mediadas por la relación. Por tanto, hablar de la comunidad educativa se vuelve fundamental. Casi que es pensar esa construcción y tejido de redes de apoyo, de redes sociales
para apropiar y para poder profundizar y transversalizar esto de las habilidades socioemocionales, que termina por mejorar y promover la salud mental escolar, un tema que hoy es de altísima importancia y cada vez más reconocido por parte de los diferentes docentes, tal como ustedes lo han reconocido y han puesto manos a la obra para trabajarlo, pero que además está transversalizado por lo que implica un escenario educativo y la discapacidad y la educación inclusiva en el trabajo de la habilidad socioemocional. Entonces, esto lo que permite y lo que empieza a abrir es una puerta a ese acceso, a ese apoyo emocional integral y equitativo para todos y todas las estudiantes y la comunidad. Quiero que ahora pasemos a el momento un poco del cierre, ¿no? Y en ese cierre lo que quiero que podamos, que conversemos es que me cuenten 5 retos claves o 5 puntos claves más bien de las experiencias. Entonces vamos a mantener el orden en el que hemos venido. Por favor, Ingrid, cuéntanos esos puntos claves. Bueno, para Marquetalia, para Caldas Caminas de la Inclusión, para la institución educativa Escuela Normal Superior, fue muy importante que se tuvieran en cuenta estrategias pedagógicas centrales para poder llevar a cabo esta experiencia y que tuviésemos ese resultado y ese impacto que obtuvimos, ¿cierto? Primero que todo, como lo hemos relacionado anteriormente, la validación es una de las principales estrategias que no se pueden dejar de lado para iniciar cualquier proceso de aprendizaje, ¿cierto? Cuando yo valido, cuando me siento validado, puedo dar lo mejor de mí, ¿cierto? Puedo dar esa confianza, me siento confiado, me siento seguro en un entorno en el cual no solamente me ofrecen conocimiento, sino que me ofrece una experiencia de aprendizaje que yo puedo aprovechar para sacar una habilidad, una competencia, no solamente en el futuro, sino también en el momento. Entonces, la validación es una de las principales estrategias que en cualquier lado, en cualquier estrategia se deben como priorizar para que exista un resultado positivo. También se debe partir del interés y la motivación de los estudiantes. Cuando nosotros como docentes estamos buscando estrategias pedagógicas que nos permitan acercarnos a ellos y a ese contexto, pues lo más fácil que vamos a poder como encontrar a la mano va a ser ese contexto cercano de cada uno de ellos y a partir de eso, partir, digamos, de eso que ellos ya conocen para que identifiquemos cómo podemos anclar ese conocimiento nuevo para que tengamos ese conocimiento esperado, ¿cierto? Ese aprendizaje significativo. Lo mismo pasa con nuestras habilidades socioemocionales. Si yo le estoy dando un ejemplo a un estudiante de por qué debemos validar, de por qué debemos ser empáticos con algo totalmente diferente o con algo totalmente distinto a lo que el estudiante ha vivido, no hemos podido pues como crear ese punto de interés, pero si yo parto de esa experiencia que el estudiante ya ha tenido, puedo crear una simulación de la empatía que el estudiante puede tener hacia la otra persona. Hay que demostrar esa flexibilidad en el aula. Sabemos que nuestras generaciones han cambiado, nuestros estudiantes ya tienen diferentes construcciones cognitivas que no nos permiten tener una relación tan cercana si nosotros nos aislamos de esas habilidades socioemocionales que ellos ya tienen. Hay que crear ambientes de empatía, por tanto, nosotros podemos crear estrategias. Acá pues tenemos los juegos de roles que fue una de las estrategias principales que nosotros utilizamos. Tenemos también la pelota de la frustración, tenemos también la caja de herramientas para el manejo de la frustración, tenemos también bueno, las escuelas de padres, asesorías con docentes, jornadas de salud mental, en donde partimos de ese conocimiento y de esa experiencia personal de cada uno de ellos para crear ambientes de empatía y donde estamos poniéndonos en los zapatos del otro. Y finalmente, y digamos, igual de importante a otros, reconocer la individualidad, saber que cada uno de nuestros estudiantes y nuestras familias son un mundo distinto, por tanto, actúan distinto, piensan distinto, expresan distinto y claramente aprenden de una manera distinta. Gracias, profe. Profe Eder. Bueno, en nuestro caso, en cuanto a esas como recomendaciones que les podemos hacer para implementar una estrategia eh, de educación inclusiva, y serían las siguientes. En primer lugar, revisar lo que tiene que ver con el proyecto educativo institucional. Nos parece pues muy importante. Es decir, que la educación inclusiva, todo lo que tiene que ver con estos aspectos de promover lo socioemocional, haga parte de, digamos, esos documentos más formales de cada institución, porque muchas veces uno tal vez puede ver que en algunos
proyectos educativos institucionales y manuales de convivencia de muchos colegios, de muchas instituciones, pues tal vez no se tiene muy en cuenta esto, ¿no? Entonces, desde que eso se empieza a incluir en el proyecto educativo, en el manual de convivencia, que se tenga su espacio y que se destaque, ya es un gran paso para que, comenzando desde ese documento, desde el papel, todos los miembros de la comunidad educativa puedan tener esa referencia para empezar a implementar poco a poco, de manera gradual, si es que no se ha hecho, todo lo que tiene que ver con esto de la educación inclusiva y la educación socioemocional, ¿no? También es importante la capacitación del equipo docente en este tema y también, pues, desde nuestra experiencia en cuanto a lo que nosotros denominamos acá en el Colegio de la Bici como enfoques disruptivos no tradicionales. Es decir, atreverse a poner en práctica estrategias que, pues, no sean siempre como lo mismo, ¿no? Que sea algo de pronto innovador, que sea algo que sea más actualizado, que se relacione más con lo que hoy en día realmente se necesita aprender, las habilidades que, por ejemplo, en el futuro van a tener los estudiantes, y haciendo énfasis obviamente en los estudiantes con discapacidad, ¿no? Porque ellos también en un futuro van a terminar su educación y se espera que se integren a la sociedad y seguramente pues va a pasar lo que ya ha pasado hasta el momento, ¿no? De que en el futuro seguramente muchos de nuestros estudiantes que ahorita están en su formación de bachillerato, de primaria, van a estudiar y luego se van a desempeñar en profesiones que tal vez ni siquiera existen. Entonces, desde nuestro enfoque acá, digamos, del Colegio de la Bici, hemos pensado en eso, ¿no? Que en el futuro, ¿cuál va a ser las habilidades que ellos necesitan desarrollar en ese futuro para irlas desarrollando desde hoy? Y ahí una de esas habilidades es precisamente lo socioemocional. Otra recomendación sería sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa, pues en cuanto a todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva, ¿no? Mostrarles en qué consiste y cómo ellos desde su rol pueden hacer un aporte a la implementación de este enfoque inclusivo en todos los procesos de la institución. Asimismo, el identificar las características de la población con discapacidad, eso también lo vemos como muy relevante, es decir, hacer una observación compleja o un diagnóstico, ver cuáles son las características que presenta la población, tener así como muy bien definido y detallado eso para, en base a esa información, poder establecer cuáles son realmente las necesidades que ellos tienen y cómo desde la institución educativa se les puede aportar, porque tal vez cada institución tiene herramientas distintas, ¿no? Que un enfoque educativo diferente, cada quien desde su contexto, entonces hay que identificar esa población para ver qué es lo que realmente se puede hacer con las herramientas con las cuales cuenta cada institución. Y finalmente, es muy importante conformar equipos de trabajo interdisciplinarios. Nuestra estrategia acá, creemos que uno de los aspectos más importantes es el de que entre el equipo docente, el departamento de orientación e inclusión, directivos, haya una constante comunicación y un trabajo interdisciplinario. Es decir, que no se aborden las situaciones tanto con los estudiantes con discapacidad y en general todos los casos que se abordan desde lo socioemocional, que no se aborden de manera aislada, que los orientadores, las orientadoras trabajen muy de la mano con los docentes de apoyo pedagógico, con el equipo docente en general y con directivos para poder establecer unos objetivos muy claros de cómo abordar cada caso, para que cada parte involucrada tenga muy claro cuál es el paso que debe hacer o qué es lo que debe hacer en cada caso y que sea un trabajo así que entre todos podamos aportar al desarrollo, al abordaje de esos casos y a fomentar la educación socioemocional y la educación inclusiva. Profe Luz Estela, sus 5 puntos claves. Ok, pues dentro de mi experiencia siento y expreso y actúo acertadamente. Siento que es muy importante, ¿cierto? El poder buscar todo el tiempo esas acciones que puedan ayudar a esos estudiantes que tienen esas dificultades socioemocionales. Que yo pudiera decir, son todos, ¿cierto? Que todos los que tengo por X o por Y motivo tienen esas pequeñas dificultades. Y cómo poder empoderarlos para que enfrenten los retos a los cuales estamos sometidos. Como maestra tengo un papel fundamental y parte desde mi motivación y desde mi interés.
porque yo soy en una escuela, digamos, entre comillas, solita, y yo no tengo psicoorientadora, yo no tengo, cierto, nosotros somos tan pequeños, entonces a duras penas tenemos el rector y el coordinador, que es el que nos apoya, digámoslo. Entonces, como maestra tengo un reto grandísimo, que es tratar de hacer todo con todas mis actividades, con todo mi diario vivir, pero es buscar implementar día a día esas acciones que apoyen definitivamente a mis estudiantes para mejorar esas dificultades socioemocionales. Ahí el apoyo principal para mí es el de la rectora, ¿cierto? La rectora, la coordinadora, que me pueden apoyar como al menos dándome el moral, porque definitivamente muchas cosas a veces no son ni de recursos ni de nada más, sino que bueno, hágale, mija, arranque, eche para adelante, mira a ver cómo lo va a hacer. Entonces eso ya me da a mí una entrada para decir, ve, sí, lo voy a hacer y lo puedo hacer. Yo puedo plantear una idea, pero lo que digo, no tenemos los recursos económicos, pero no por eso dejo de hacerla, pero sí tengo que contar con el apoyo y con el aval de ellos en muchas ocasiones para poder hacerla. Definitivamente el vínculo con la familia lo es todo. Después de tener una comunidad convencida, de tener una comunidad apropiada, de tener una comunidad que sepa cómo manejo las estrategias y las actividades del proyecto, evidentemente ellos apoyan y ellos hacen, cierto, muchísimas cosas. Entonces, en el momento que uno enamore a los padres de familia, que uno enamore a la comunidad, que uno enamore al vecino para que nos deje ir al potrero, ir a tomarnos una foto, por ejemplo, dentro de una de nuestras actividades, pues ya está haciendo ganancia para mi proyecto, para mi propuesta, ¿cierto? Esa promoción del autocuidado y de la autorregulación desde los adultos y cuidadores de mis niños y adolescentes. Porque ya lo dije, estamos en un área rural donde la educación, el nivel educativo de los padres es muy bajo, ¿cierto? Y cómo hacer para que ellos también dentro de su aprendizaje tengan ese autocuidado y esa autorregulación que me ayuden a fortalecer y a apoyar los procesos que yo hago en el aula, ¿cierto? Es básica esa recomendación. Y definitivamente la capacitación constante. Vuelvo y lo repito, soy una profe que estoy solita, pero y con múltiples ocupaciones, pero con la motivación todo el tiempo de buscar nuevas estrategias y de buscar conocimiento para poder hacer mejor mi tarea día a día. Y la profesora ahí. Bueno, las recomendaciones, como ya lo hemos venido hablando, nuestro eje o nuestro principio como institución se basa desde la filosofía del buen vivir. Y pues también partimos un poquito de la pedagogía dialogante, la cual enseña a pensar mejor, a convivir mejor y a actuar mejor. O sea, estas dos, la filosofía y lo que nos dice la pedagogía dialogante, es cómo reconocemos la vida como el centro de todo. O sea, el reconocer la vida, el saber vivir en armonía y en equilibrio consigo mismo, con el otro y con lo otro. Esto nos ayuda mucho a cuando hablamos desde la propuesta de que cuando las palabras sobran, realmente las intenciones son las que van a tejer esta comunidad y este lazo. Importantísimo la implementación de los círculos de la palabra como ese espacio de participación donde se soporta el ejercicio de la escucha activa. Y no solamente de la escucha, sino de la atención, de cómo estoy reconociendo al otro y lo otro, lo que hay a mi alrededor. Em, y el ejercicio que hacemos siempre en el colegio con los niños es sobre el tejido y el tejido como esa estrategia para el fortalecimiento de esas emociones. Cuando los niños no quieren hablar, pero simplemente cuando empiezan a tejer y empiezan a plasmar sus emociones en cada uno de los tejidos, allí también vemos con claridad cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos. Y sobre todo pienso que esos espacios en donde podemos promover esa interacción, donde hay estudiantes de 11 con estudiantes de prejardín, y es allí donde esos procesos logran que ellos mismos se reconozcan como iguales. O sea, ¿qué puede aportar el grande? ¿Qué le puede enseñar el grande? ¿Cómo le puede enseñar un adulto? También al hacer el ejercicio con el docente, eh, ese es como el aporte que desde nuestra propuesta, cuando
Las palabras sobran, se tejen intenciones, les queremos dejar. Bien, pues muchas gracias a los cuatro por esos puntos clave. Como veíamos, hay unos en común y otros que se suman y seguramente nos da casi que un decálogo de puntos clave cuando queremos trabajar habilidades socioemocionales, ¿no? La replicabilidad de las experiencias educativas son importantes. Nos ayudan a que otros profes también se puedan inspirar en nosotros para que tejan, creen y construyan este tipo de escenarios y habiliten ese cuidado por la salud mental desde la promoción de habilidades socioemocionales en el escenario educativo. Estas cuatro estrategias nos muestran claramente la necesidad de que lo socioemocional sea integrado como una filosofía educativa, que sea transversalizado, que no solamente sea una práctica aislada pedagógica, sino que sea un ejercicio que logre tener profundidad en el escenario educativo y que no se quede en la acción de cada uno de ustedes, sino que se vuelva un día a día y la cotidianidad de la institución. Es importante que cada uno de los estudiantes a quienes estamos impactando con estas estrategias, más allá de sus características, de los retos que presenten, de cómo son diferentes entre ellos, se puedan sentir respetados, se puedan sentir apoyados. Y esto es en últimas lo que termina mostrándonos que una educación inclusiva es posible y que responde a las diversas necesidades que tienen los estudiantes y las estudiantes que nos acompañan en el día a día en el aula. Yo quisiera que aprovecháramos que vamos muy bien de tiempo para que cada uno de ustedes en una oración le deje un mensaje, una inspiración a todos esos profes que hoy nos están viendo y nos están acompañando. Piénsense eso que a ustedes los motivó, que ustedes quisieran que otros profes tengan en la cabeza para que se animen a replicarlos a ustedes, a inspirarse en ustedes o que con las condiciones con las que cuentan en sus instituciones educativas se animen a poner en marcha esas estrategias de aprendizaje socioemocional que les han dado vueltas, que tienen ahí, que están pensando y que todavía no ponen afuera para el disfrute de la comunidad educativa. Vamos a empezar esta vez al contrario. Entonces vamos a iniciar con la profe Saray para darle dinamismo al cierre y la profe Ingrid va a ser la última frase. Entonces, profe Ingrid tiene una responsabilidad importante de no repetir, pero a ver cómo nos va con las cuatro inspiraciones para quienes están conectados hoy. Profe Saray. Bueno, la frase sería como la educación inclusiva es la base para una sociedad más justa, diversa y equitativa. Muchas gracias. Luz Estela. Bueno, mi frase es así de sencilla. Amo ser maestra rural. Y dentro de ese amo ser maestra rural cabe todas las otras posibilidades. Eder. Bueno, en mi caso les quisiera dar una frase muy relacionada como con la visión que tenemos acá en el Colegio de la Bici, como su nombre lo indica, que es un nombre para muchos muy llamativo y está muy relacionada con esto que hacemos acá, como con lo que nosotros manejamos y es la siguiente. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Entonces, con esa frase queremos, pues, como motivar a todos los miembros de las comunidades educativas a precisamente eso, hacer como esa analogía, ¿no? Entre, mientras, si tú quieres seguir moviéndote, si tú quieres seguir avanzando en lo que te propones, tienes que seguir avanzando, como andar en bicicleta. Para uno poder lograr su meta, su objetivo, y si vas en una bicicleta, tienes que seguir. Cuando tú paras y dejas de pedalear, en ese momento te caes y hasta ahí llega todo. Entonces, esa sería la frase como que les quisiera dejar. Ingrid. Bueno, para mí la frase que, digamos, quiero compartir es más que todo una reflexión a la configuración de nuestras prácticas pedagógicas como profes, como centros de apoyo, como personas en general, y es una frase que nos ayuda como a pensar nuestro estilo de vida y nuestra forma de expresar todo, ¿cierto? No solamente nuestras emociones, sino nuestras ideas, nuestros pensamientos, y es, esta verdadera resiliencia no está en vencer las limitaciones, sino en descubrir el poder que nace de aceptarlas y trascenderlas. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por la inspiración. Yo creo que yo quisiera agregar a lo que han dicho, que cuando uno se atreve
a sacar adelante una idea, se da cuenta que materializándola primero cambia mucho, pero que luego viendo cómo funciona y se mueve y orgánicamente cobra vida dentro de la institución educativa, los aprendizajes casi que son ilimitados y que es permitido y es válido la mejora continua, es válido el equivocarse y desde ahí eso mismo es habilidad socioemocional. Pero además yo quisiera invitar a todos quienes están conectados y conectadas hoy a pensar que lo socioemocional tiene un impacto profundo en la salud mental de esos niños, niñas y adolescentes que acompañan nuestras aulas. Hoy en Colombia sabemos que una de las grandes preocupaciones es todo lo referente a ese bienestar emocional en este grupo poblacional, porque hay unas cifras complejas, alarmantes, preocupantes en relación a cómo se están sintiendo hoy los niños, niñas y adolescentes. Y lo que termina sucediendo es que el lugar en el que pasan muchas horas de su vida durante esos cursos vitales, niñez y adolescencia, son el escenario escolar. ¿Qué tiene entonces para hacer? ¿Qué puede ofrecer? ¿Cómo puede movilizarse? Justamente por esa problemática identificada y desde la pandemia agudizada, hoy estos cuatro profes nos han traído cuatro opciones, pero seguramente tenemos muchas más. Hay oportunidades, hay caminos y cuando tenemos un problema, como hablamos siempre en lo socioemocional, no se trata de negar el problema. Se trata de ver qué hacemos con el problema que hay para encontrarle una solución. Lo malo nunca será tener problemas, lo malo es no hacer nada con ellos. Entonces la invitación final es a poner manos a la obra a los múltiples problemas que identificamos o desafíos que identificamos en el escenario educativo y en el caso de hoy, para el webinar de hoy asociado a esos desafíos de la salud mental, puestos en marcha en una solución o en cuatro posibles soluciones como las que hoy identificamos. También la invitación a que se sigan conectando al ciclo de webinars que vienen para la estrategia de Maestros por la Inclusión y para ello además quiero devolverle el micrófono a Paola para que ella nos cuente qué viene, cómo nos fue hoy y que nos reflexione también sobre el espacio que tuvimos. Camila, muchísimas gracias y por supuesto la gratitud completa al profe Eder, a la maestra Ingrid, Saray, Luz Estela. De verdad que fue una apertura maravillosa de este ciclo de webinars de mi experiencia Cuenta 2024. Sin duda, miles de reflexiones, de estrategias, de cómo, que a veces nos preguntamos los cómo, verlos cómo están en las instituciones, cómo están en las aulas. De verdad que eso nos anima muchísimo. Me pegó súper fuerte a cada una de las frases que ustedes hablaron, ¿no? De cómo amar desde lo que se hace, ese amo ser docente rural, cómo sale del alma, ¿cierto? Como ese amo la pedagogía, amo todo este proceso educativo, como impulso la educación inclusiva, como decía la profesora ahí también, como esto es como una bicicleta. Me encantó esa analogía, profe Eder, de pues tenemos que seguir andando, ¿cierto? Esto es un ejercicio, esto es un proceso, somos dinámicos, somos seres humanos diversos, cambiantes, entonces como nos toca como en la bici, ¿cierto? Hay que seguir pedaleando para no caernos, para no frenar. Entonces, de verdad, y cerrar, pues, por supuesto, con lo que dice la profe Ingrid relacionado con la resiliencia, ¿cierto? Entonces, no nos quedamos allí en esa dificultad, en eso que no, en esa limitación que también ella decía, no todos los días estamos con el 100%, ¿cierto? ¿Cómo hacemos con ese manejo de las emociones y cómo hacemos con el manejo de nuestras realidades en el marco de la educación inclusiva, en el marco de la diversidad? Entonces, de verdad, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Eh, sé que, bueno, les cuento. Tenemos participación, profe Eder, una barra grande del Colegio de la Bici desde Bogotá. Yo les dije a ustedes que teníamos una diversidad. Hoy de manera particular teníamos dos experiencias de Bogotá y dos de Caldas. Y vamos a ir viendo en los diferentes webinars cómo tenemos esta diversidad presente de lo que somos Colombia, ¿sí? Rural, urbano, desde capitales, desde municipios. Vamos a ver esta diversidad allí presente. Tuvimos hoy entonces maestros y maestras desde Ibagué, desde el Valle, desde Marquetalia, por supuesto allí. Nos hicieron un saludito desde la Secretaría de Educación de Caldas. Cómo estuvimos desde diferentes partes y es emocionante cómo seguimos llegando. Entonces, a todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias. Puede que nos queden inquietudes como, ay, pero yo quisiera saber un poquito más, no alcancé a tomar las 5 recomendaciones. Uno, recuerden que esto queda grabado, entonces pueden volver a retomarlo. Dos, cuando terminemos el ciclo de webinar,
en el cual vamos a conocer las diferentes experiencias. Vamos a tener una sorpresa con todos ustedes y es la publicación en la que vamos a encontrar cada una de estas experiencias. Vamos a encontrarlo como ese tipo de herramientas, ¿cierto? Eso es como, bueno, a mí me encantaría hacerlo y ¿cómo lo hago? Bien, aquí nos daban unas recomendaciones. ¿Cómo me articulo con ese rector? ¿Cómo tengo ese apoyo institucional? ¿Cómo hay una articulación entre los diferentes actores de la comunidad educativa? Entonces, muy pendientes. La invitación es a conectarnos a cada uno de los webinars porque las temáticas van a ser diversas y al final pues tendremos con ustedes la publicación para que podamos conocer pues un poquito más a fondo de todo lo que ustedes nos comentaron hoy. Los invitamos también a seguirnos en el grupo de Maestros por la Inclusión en Facebook. Allí, previo a cada webinar, vamos a estar compartiendo también los videos de los maestros y de las maestras, donde de manera muy resumida, en una cápsula, nos van a contar un poco de su experiencia como invitación a ampliar la información en este espacio. Entonces, de nuevo, como Fundación Saldarriaga Concha, no sé, es un orgullo, es una gratitud a la vida que hayamos empezado este webinar de esta manera. De verdad fue maravilloso. Si este fue así, de una vez les digo, imagínense cómo van a ser los otros espacios en el que nos van a convocar todas las experiencias. Maestros, maestras, muchísimas gracias. Camila, muchísimas gracias. A nuestra intérprete de lengua de señas también, que nos acompañó en este espacio. A todos y a todas, bienvenidos siempre a la comunidad de Maestros por la Inclusión. Esta comunidad es de ustedes, con ustedes, para ustedes, porque siempre estamos en un ejercicio de construcción conjunta para seguir fortaleciendo nuestras prácticas pedagógicas y educativas. Feliz resto de tarde. Nos vemos entonces en este marco de ciclo de webinars el próximo jueves. De una vez les hago ahí como una pequeña introducción. Vamos a hablar de esas articulaciones institucionales. ¿Qué hacemos para garantizar trayectorias educativas si nos articulamos con otras entidades o nos articulamos entre nosotros mismos? Entonces, ya les iremos contando un poco más. Mil gracias, feliz resto de tarde, feliz resto de semana y nos vemos el próximo jueves.